Jesucristo. Gracias porque hace un momento pudimos cantarle, pudimos recordar el sacrificio precioso y valioso que Él hizo por nosotros. A Él le costó su vida para podernos brindar a nosotros también, Señor, vida eterna. Y quiero, Señor, también encomendar en tus manos el estudio de esta mañana. Ayuda también a la hermanita que enseña a los niños. Guíale, Señor. Y a mí, Señor, que por favor tú me uses para tu gloria, para la edificación de tu pueblo. Encomendamos pues este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, también quiero decir algo antes de continuar, darle también la bienvenida a doña María, que nos está visitando hoy, ¿cierto? La Marita María Elena y la otra María. Está como el versículo, ¿cierto? Y la otra María, la hermana María, que nos visita de Hispania. Y el hermano Norbey Mena también lo vi ahorita. Bienvenido, mi amado hermano. Hacía días no me veía con el hermano y bueno, y en general a todos, ¿cierto? ¿No? Bienvenida a todos. Bueno, hermanitos, en el día de hoy quiero continuar con el estudio del libro de Nehemías. Estudiamos la clase pasada los primeros 4 versículos y hoy me voy a enfocar en un versículo nomás, el versículo 3, y lo he querido titular Ruinas que enseñan. Ruinas que enseñan. La palabra ruinas es un término que se usa, ¿cierto?, para describir alguna estructura que alguna vez fue un todo, pero que por alguna razón se ha derrumbado, se ha debilitado o se ha destruido total o parcialmente. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado alguna vez por un lugar lleno de ruinas. Hace poco estuve visitando un sector en el Poblado y pasé cerca del edificio Space. Eso ahí es un montón de ruinas. Eso está lleno ahí de maleza, ¿cierto? Está lleno eso ahí de basura, de escombros. Y hasta en las noticias decían que ese lugar se volvió un escondedero para los ladrones. Y la gente estaba bien alarmada con eso ahí. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, en algún momento, hemos pasado por un lugar abandonado. Siempre recuerdo un lugar que la verdad me da hasta miedo. Y Jorgito se acordará también. Eso fue en un lugar donde vivimos, en el eje cafetero. Mi papá tenía a veces la costumbre, y él decía que era para enseñarnos a hacer parón, decía mi papá. Nos mandaba por ahí 7 de la noche en un caballo a comprar la panela para la casa. Y recuerdo yo que el trayecto era por ahí, ¿qué? 1:30, Jorge, más o menos, de la casa a donde vendían la panela. En ese trayecto solo había una casa. Y esa casa era una casa abandonada. Una casa, la verdad, hermanos, dicen que ahí cometieron actos violentos y todo. Y cada que yo iba en el caballito en el que cabalgaba, en una mula, hermano, a mí se me erizaba la piel, hermano, pasando por el lado de ese lugar. Me daba miedo, la verdad que sí, pasar por ahí. Pero eso no pasaba tal vez 8:30, a veces 9. Y en el regreso, imagínense, eran 2 tragos malucos ahí. Y era bastante maluco pasar por ese sector, por una ruina que había ahí. Una vez nos metimos allá con Jorgito de día. Oiga, y hasta de día daba miedo. Entonces imagínense de noche. Era cosa maluca. Ahora, existen varias ramas de la historia, como por ejemplo la arqueología, que consiste en la ciencia que estudia lo que se refiere, ¿cierto?, a las artes, a los monumentos o algunos objetos de la antigüedad, especialmente a través de los restos que se encuentran, ¿cierto? La arqueología se encarga de eso. Hoy en día
y gracias a Dios por la arqueología, hermanos, se viene comprobando cada día más y más la veracidad de la palabra de Dios. Amén. La pala del arqueólogo y la pala de todos estos que están ahí escarbando, cada día confirman más y más la Biblia. Hay un texto, antes de ir a Nehemías, o más bien dos textos que ahí están. Ah, no, pensé que lo había escrito. Lo que pasa es que están en la otra diapositiva. Salmo 85:11. Miren este texto tan precioso. Salmo 85:11. Dice la Biblia: la verdad brotará de la tierra. Creo que es un texto que encaja muy bien para un arqueólogo, ¿cierto? Hoy en día, para tanto escéptico que existe, para tanta persona que lamentablemente contradice la Biblia, pues hermanos, los arqueólogos vienen, ¿cierto?, escarbando, encontrando una cantidad de cosas que dan evidencia entonces de la veracidad de la Biblia. Lucas 19:40, ¿qué dice? ¿Quién de ustedes lo recuerda? Habla de que las piedras hablarían, ¿cierto? O clamarían, ¿cierto? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cualquier hallazgo, ¿cierto?, que se encuentra, entonces confirma más y más la palabra de Dios. Y pudiéramos hablar mucho más de esto, pero vamos a ir al tema de hoy. Y solamente quiero agregar algo. Hoy en día, gracias a Dios, se ha podido comprobar la veracidad del diluvio universal de Sodoma y Gomorra. Estaba viendo un documental sobre Sodoma y Gomorra, y ahí en ese lugar, aproximadamente, debe ser el mismo lugar, encontraron objetos calcinados y una alta concentración de azufre, tal como lo registra Génesis 19. La ruina, ¿cierto? Confirmando más la escritura. ¿Y qué tal de las ciudades que la Biblia menciona? Babilonia, Egipto. La Biblia habla de caminos, la Biblia habla de estanques, habla de torres, habla de rollos, habla de sellos. Y muchas de estas cosas las han venido, ¿qué?, encontrando. Cada día, ¿cierto? La verdad brotará de la tierra. Salmo 85. Ahora, mis hermanos, en el estudio que llevamos entonces en el libro de Nehemías, en la clase pasada nos detuvimos sobre todo en una parte cuando Nehemías se interesó con la pregunta que formuló, primeramente, ¿por quién? Los judíos. Por los judíos, por las personas. Él preguntó por el remanente que había quedado allá en Israel. Él preguntó por todos sus parientes y las personas que estaban allí. Esa fue la clase pasada y la resumimos en dos cositas, dos palabras: el interés de Nehemías y el impacto que eso le causó a Nehemías. Hoy, con la ayuda de Dios, nos vamos a detener en la segunda parte de esa pregunta. Ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 3, leemos lo siguiente. Nehemías capítulo 1, versículo 3 dice, en la segunda parte dice: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hay un orden, ¿cierto? Primero Nehemías se preocupó por la gente y luego por la ciudad. La vez pasada entonces vimos la parte que corresponde a las personas. Hoy nos vamos a detener entonces un poquito más en la ciudad, las ruinas que habían allí. Mis amados hermanos, de las ruinas, usted y yo podemos extraer lecciones para nuestra vida. Hay cosas que la ruina nos enseña. Hay cosas que aprendemos de los desastres y de las cosas que quedan derribadas o quemadas, como sucedió aquí con Nehemías. Y hoy solamente vamos a ver 2 puntos. Solo que el segundo punto es un poquito amplio. Ese segundo punto vamos a
derivarlo en varias fracciones ahí. El primer punto que quiero que observemos en esta mañana es que las ruinas nos traen un recuerdo. Las ruinas nos recuerdan algo. Algo nos recuerdan las ruinas. Cuando leí esta parte aquí, estoy investigando un poquito y yo creo que para Nehemías, bueno, muy probablemente Nehemías no conocía la ciudad. Algunos estudiosos dicen que muy probablemente Nehemías nació en el cautiverio en Babilonia, pero él tenía un corazón, ¿cierto? Digámoslo así, era un corazón que vivía en Jerusalén. Su cuerpo estaba en Babilonia, pero su corazón palpitaba por Jerusalén y por su ciudad, la ciudad amada de Dios. No sé si de pronto en algún momento Nehemías hubiese podido leer el Salmo 48. El Salmo 48 es un salmo dedicado a Jerusalén. Y quiero que me acompañen un momentico y lo leamos. Miren qué salmo más precioso. Miren cómo se describe aquí a Jerusalén. No lo vamos a leer todo, pero sí casi todo. Dice así, Salmos 48:1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, hablando de Jerusalén, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsís. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Ahí hay una pausa, dice Selash. Medita en esto. Vamos al 12. 48:12. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pensemos por un momento en esto. ¿Cómo describe la Biblia aquí a Jerusalén? Como una ciudad ¿qué? Hermosa. Como una ciudad segura. Habla de las torres. Como una ciudad que los reyes la observaban, se admiraban y se asustaban. Les daba miedo. Dicen, no, pues ¿quién va a poder pelear contra esta ciudad? Los muros en una ciudad eran como la protección, ¿cierto? Era lo que se fabricaba para proteger la ciudad, para proteger a las personas. Pero hay un contraste totalmente en Lamentaciones. Por el tiempo lo vamos a leer también, no nos vamos a detener allí mucho porque la idea es extraer aplicaciones para nuestra vida, ¿cierto? Aquí no estamos como arqueólogos. Tal vez aquí hayan hermanos que les guste eso, y a mí por ejemplo me gusta eso, escuchar, pero la idea es extraer aplicaciones a nuestra vida. Vamos a ir a Lamentaciones 2. Libro de Lamentaciones, capítulo 2. Recuerden que Lamentaciones está después del libro de Jeremías. Lamentaciones 2. Miremos estos versículos. Versículo 1. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como la llama de fuego que ha devorado alrededor.
Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en días de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió su cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Saltemos al 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, hablando de Jerusalén. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: esta es la ciudad que decían, de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Dejemos hasta aquí. Tremendo, tremendo. ¿Qué contraste? Salmo 48, la ciudad, ¿cierto? Imponente, segura, hermosa. Y pocos añitos después, totalmente en ruinas, destruida. De hecho, cuando leímos ahora en Lamentaciones, nos damos cuenta que fue Dios el que permitió eso. ¿Por qué? A causa del pecado que había en Jerusalén. Ahora, ¿cuál fue la reacción al considerar estas ruinas? Miremoslo en el versículo 5 de Lamentaciones. Al final dice: y multiplicó la hija de Judá la tristeza y el lamento. La tristeza y el lamento. Quiero decir algo acá importante, hermanos. La persona más triste sobre este planeta Tierra es aquella persona que un día caminó con Dios y hoy está alejado de Él. Yo he hablado con personas que no tienen a Dios y claro, tienen una angustia terrible, pero ellos de una u otra manera tratan de buscar algún consuelo en algo. El cristiano alejado, frío, apático, así como la ciudad, ¿cierto?, de Jerusalén en ruinas, hermanitos, no va a hallar consuelo sino solo en la persona de Dios. Y por alguna razón que él mismo sabe, que él mismo conoce, no quiere volver a los pies de Cristo. Tal vez en el día de hoy usted esté en alguna ruina, hablándolo espiritualmente, ¿cierto? Puede ser su relación con Dios, puede ser su relación con su esposa o con un hijo. Tal vez esa relación esté en ruinas. Tal vez la ruina de un hogar destruido o una vida desaprovechada. ¿Cierto? Una vida, perdón, ¿sí es esto? Sí. Una vida destrozada o una vida, escuchen esto, una vida desaprovechada. A veces, ¿cierto? Yo sé que muchos acá, cuando compartimos el Evangelio, a veces hemos hablado con personas que tienen una vida devastada, destruida, porque se practicaron un aborto, arruinaron su carta laboral porque en la última empresa donde estuvieron salieron mal, porque tienen una adicción por años y no la han podido superar, siguen en ruinas. ¿Qué tal esta? Por un pecado que practican en secreto y poco a poco lo va destruyendo.
Es como una ruina que poco a poco le va quitando ladrillos, poco a poco la va destruyendo. No sé usted en qué condiciones esté. Y no sé usted cómo reacciona frente al recuerdo de una ruina. ¿Será que llora? ¿Será que se lamenta? ¿Saben ustedes qué hizo Nehemías cuando escuchó de las ruinas de Jerusalén? Lloró, se entristeció, pero hizo algo muy especial. Oró. Las ruinas lo pueden llevar o nos pueden llevar, mis amados hermanos, a la oración. Miremos Nehemías 1. Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿Quién me colabora, por favor, con esa lectura? Nehemías 1, del 5 al 7. Y dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Gracias. Nehemías 1. Nehemías 1, 5 al 7. esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti y de noche, delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Gracias, hermanito Omar. Entonces quiero que en esta mañana pensemos en esto. Las ruinas nos pueden traer un recuerdo. Y ese recuerdo nos puede conducir a dos cosas: a lamentarme, a llorar, a afligirme, o me pueden conducir, aparte de eso, a orar y a buscar la restauración en Dios. Siempre pienso en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, la verdad, hermanos, cometió una ruina, hizo una ruina. Por el mero hecho de este hombre acercarse a su padre, a pedir la herencia, ¿sabe qué le estaba diciendo? En otras palabras, ese hombre al papá: mueras. ¿Una herencia cuándo se reparte? Cuando, ¿cierto?, fallece la persona, ahí se reparte la herencia. Este hijo arruinó su relación con su padre. Aparte de eso, toma la fortuna y ¿qué hizo con ella? La arruinó, ¿cierto? Llegó, la malgastó, la derrochó. Y este hombre llegó al punto de quedar en la ruina total. Imagínense ustedes uno quedar en una cochera anhelando comer aguamasa. Pues eso ya es caer muy bajo. Eso ya llegar a los extremos, ¿cierto? ¿Y saben qué? Este hombre hizo algo que una persona en ruina debe hacer: tomar una firme determinación en su corazón de arrepentirse, de pedir perdón, para que las cosas se puedan volver a restaurar. Me gusta mucho porque este hombre, el de la historia del hijo pródigo, dice la Biblia que él propuso en su corazón y expresó, ¿cierto?, ahí en su ser: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando habla del cielo, ¿a qué se refiere? A Dios, ¿cierto? No está refiriendo al lugar como tal, sino la persona que lo habita. Padre, he pecado contra Dios, primeramente. Todo pecado, según la Biblia, es un atentado directo contra Dios. Pero también, muchas veces cuando usted y yo pecamos, ofendemos a otras personas. Y también es necesario pedirles perdón. ¿Qué hizo este hombre? Se arrepiente, considera toda la ruina que había hecho, a tal punto de que él mismo dice: no, pues, para yo poder de una u otra manera restablecer todo lo que dañé, pues me va a tocar decirle a mi papá que me haga uno de sus jornaleros, para decirle puedo ir pagando de a poquito y toda la vida. Imaginen cuánto pudo haber recibido ese hombre.
y para pagarlo. Pero ¿qué hizo el Señor? El padre de la parábola. De inmediato lo perdonó, lo abrazó e hizo fiesta. ¿Se dan cuenta, hermanos? La corta distancia que hay entre la ruina y, digamos, la dicha y la delicia y volver a restaurar todo. Estamos a distancia de caer de rodillas nomás. Amén. Eso es todo. Esa es la única distancia que hay. Les voy a leer un versículo que yo sé que aquí casi todos se lo saben, pero para mí este versículo es la fórmula para la restauración espiritual de una persona. La fórmula para que una persona que está en ruinas espiritualmente hablando se restaure. Fácil. Apocalipsis 2:5. Bueno, fácil de leer, fácil. A veces nos cuesta practicarlo. Por eso hay mucha gente que continúa en esa condición. Miren Apocalipsis 2:5. Ahí debe estar, ¿cierto? Recuerda, por tanto, lo que venimos hablando. Una ruina me trae un recuerdo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dejémoslo hasta ahí nomás. Fórmula para la restauración espiritual de una persona. Arrepentirse. Recordar de dónde cayó, arrepentirse y volver otra vez a hacer lo mismo que hacía antes. Hoy en día, yo no sé, se dictan seminarios, ¿cierto? Dan una cátedra, no sé ni cómo, procurando la restauración de una persona. Es más, conozco lugares donde le achacan la ruina espiritual a un agente ajeno a la misma persona. No, usted está así porque usted le hicieron un maleficio o le hicieron un daño no sé cómo. ¿Y por qué ese tipo de cosas lo afectaron? Pues porque está mal espiritualmente. Un verdadero cristiano, ¿cierto? En ese sentido, es guardado y protegido por el poder de Dios. Amén. Dios le guarda. Dice que el maligno no le toca. Mis hermanos y amigos, tal vez en esta mañana alguna persona me diga, mi vida es una ruina. Yo estoy peor que los muros de Jerusalén. Yo quisiera borrar el pasado, quisiera iniciar de nuevo. Quisiera, ¿cierto?, quitar de en medio todo eso que he destruido y volver a empezar. Quiero decirle que en Cristo hay esperanza. Amén. Y en el Señor hay la oportunidad de volver a empezar. Hace algún tiempo hice un arreglito en la casa y me acuerdo yo que eso que mandé a hacer quedó supremamente mal. Y eso estaba arruinando toda la casa. Yo iba en un tercer piso y ya tenía problemas con mi suegra en el primero, mejor dicho. Y ¿saben algo que quiero decirles? Es muy duro cuando algo se daña, usted tener que quitar todas las ruinas, arreglar todo lo que se dañó para luego volver a empezar. Es muy maluco eso. Es mejor y yo sé que los que son arquitectos o saben de construcción me van a dar la razón, es mucho mejor llegar a un lugar donde nunca se ha hecho nada para usted levantar, que llegar a un lugar donde usted tiene que remover escombros y todo eso, ¿sí o no? Obviamente eso es así, pero en el área espiritual, cuando usted llega a Cristo, usted puede llegar tal y como está. Usted puede acudir al Señor con sus cargas, con sus problemas, con todo lo que hizo, no importa a dónde haya caído. Mire, hoy todo ha estado como muy alineado, la alabanza y todo lo que los hermanos han participado. Jorgito ahorita en el devocional hablaba de, por ejemplo, una persona que ha caído en el satanismo, que uno pudiera decir es lo más bajo que una persona puede llegar a caer. Imagínense, ya la contraria a Dios, a tal punto de seguir al enemigo de Dios. Y sin embargo, si una persona ha caído tan bajo, Dios promete para esa persona que salvación, vida nueva. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Ahí hay una frase preciosa: nacer de nuevo. ¿Eso qué significa? Volver a empezar. Eso es lo que Dios le ofrece a usted, mi querido amigo y amiga, si usted aún no tiene a Jesucristo, y si usted tal vez piensa y dice, bueno, mi vida pasada es un completo desastre. Me da hasta vergüenza contar todo lo que he hecho. Quiero decirle que Dios lo puede cubrir con su manto de gracia. Pasar por alto todos sus pecados y hacer de cuenta que usted no ha hecho nada. Es más, lo pone la condición de Cristo. Lo justifica, ¿cierto? Y lo ve como a Cristo, ¿cierto? Como que si nunca hubiese pecado. Dice la Biblia, por allá en Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Eso habla de la creación. Hermanos, ¿cómo creen ustedes? Es un ejemplo nomás. ¿Cómo creen ustedes que el ser humano, y estamos nosotros ahí involucrados, estamos tratando este planeta Tierra? ¿Cómo se lo estamos devolviendo al Señor? Destruir. Basura, destrucción, contaminación, una ruina total. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor un día? Así, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser una nueva creación. Si usted y yo creemos que Dios pudo crear este universo con la palabra de su poder en un instante, no vamos a tener ningún problema para creer que Él en un instante lo va a volver a, ¿cómo se dice? A renovar, a restaurar, como fue al principio. Y aún creo yo que mejor. Ahora, vamos al segundo punto. Vimos el recuerdo, ¿cierto? Una ruina nos trae un recuerdo, pero una ruina también tiene razones, es decir, eso nos puede llevar al razonamiento, a pensar, a aprender de una ruina. Porque una ruina, ¿cierto? Lo que es una ruina o algo que está destruido, nos puede llevar a hacernos algunas preguntas. Y quiero desarrollar tal vez una más amplia y las otras ahí están incluidas. Hay 3 preguntas que uno se puede hacer cada vez que ve una ruina. Primero, ¿dónde se edificó? O sea, para que esto esté en ruinas es porque probablemente no se observó dónde se edificó el lugar. Segundo, ¿cómo se edificó? Porque a veces hay gente que construye en un buen terreno, en un buen lugar, pero por falta de juicio, por falta de hacer las cosas bien, ¿cierto? Puede llegar a destruirse. Pero también uno puede preguntarse o puede analizar que una ruina también puede ser la causa de algo que se descuidó, es decir, no se conservó. ¿Es así o no? Deje usted una casa sola, así sea buenos cimientos, así sea una buena estructura, el tiempo que hace, las humedades, la tumba, ¿cierto? Puede ser una goterita, gotera continua, la tira al piso, la destruye. Hermanos, cuando yo estaba considerando casarme, y mi esposa muy ilusionada, y es sino verla, vea. ¿Cómo les parece, hermanos, que tuve la oportunidad de vivir en muchos hogares, por algunas circunstancias de la vida, ¿cierto? Mi papá se fue a vivir con mi mamá y mis hermanas a un lugar y quedamos los 3 varones en una finca. Jorgito en esos días se vino para Medellín, entonces quedé solo con un hermano. Y para yo poder estudiar y terminar, ¿cierto?, graduarme en el colegio, tuve que vivir en muchos hogares. Viví en muchísimas casas. Yo en estos días estaba haciendo la lista y creo que por ahí 25 casas viví. Judío errante. En unas partes viví 2 meses, en otras 3 meses, en otras medio año. Y ¿saben algo? Todo ese tiempo que el Señor me permitió vivir en tantos lugares para poder estudiar, luego trabajando también, podía observar
cómo la gente se trataba. Podía observar los hogares, ¿cierto? Cómo se relacionaban entre ellos. Tuve la triste experiencia de ver hogares que se agarraban a pelear solamente porque el esposo colgaba torcida la toalla. Se bañaba y la toalla quedaba ahí como un costal ahí colgado. Bueno, y pude ver muchas peleas en muchos hogares, pero también viví en hogares donde me dieron muy buen ejemplo. ¿A qué voy con esto? Cuando yo me casé, hubo muchas cosas que aprendí de la ruina de otros. Y yo dije, este tipo de cosas, con la ayuda de Dios, voy a procurar o no practicarlas en mi hogar, o todo lo contrario, si eran cosas buenas, las tomaba como aprendizaje. Vi hombres que coqueteaban a otras mujeres. Matrimonios donde se mentían, o matrimonios donde habían tremendas peleas. Y eso, pues luego podía producir una ruina en ese hogar. ¿Sabían ustedes, mis amados hermanos, que muchas veces usted y yo podemos aprender de lo que vemos en otros también? Qué bueno que usted y yo podamos ser un espejo para otros, para bien. Que otro no diga, ay no, qué bueno tener un hogar, pero aprendí algo que no debo hacer observando este hogar. Y que ese hogar de pronto sea nuestro. O aprendí algo respecto a cómo tratar a los demás, considerando la vida de otra persona. Ahora, ¿dónde se edifica? Es sumamente importante observar dónde se construye. También hay gente que estudia para eso y se llaman geotécnicos. Eso tiene que ver con el estudio de los suelos. Es importante entonces mirar dónde se edifica, observar muy bien dónde se construye. La Biblia, por ahí en Mateo nos dice, el que edificó sobre la roca o sobre la arena. Hoy en día, para esas grandes construcciones, tienen que hacer estudios de suelo muy tremendos. Que de pronto no vaya a ser una laguna. Imagínese usted construir su casa, y en vez de tener una casa bien sólida, poder quedar hasta tener un lago de patruchas. ¿Por qué? Por el lagunero tan tremendo que tiene ahí. Tierra movediza. Hay un municipio en Santander que lo tuvieron que evacuar. Gramalote se llama, o se llamaba, no sé si algo hay ahí todavía, además que hay ruinas ahí. Yo quiero preguntarle a usted, mi querido hermano y amigo, ¿cuál es la base y el fundamento de su vida? ¿Sobre qué edifica su vida? Hay un texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 31, que dice lo siguiente. Éxodo 32, 31. La primera parte de este versículo dice así: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. ¿Cómo es su roca? ¿Con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. ¿Cómo es su roca? Hay personas que lamentablemente... yo veo una cosa, así, acá, han depositado su confianza en un hombre, en sí mismos, en las riquezas, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia. Hoy quiero ver otras tres cosas, pero quiero detenerme un poquito en esto. ¿Cómo puede usted evaluar si de pronto su confianza está en otra persona? ¿Cómo podemos evaluar eso? Para que usted en el día de hoy lo aprenda y lo corrija, si de pronto es así. Conozco gente que ha depositado toda su esperanza o confianza en una persona como el jefe, por ejemplo, que se mueren si el jefe los despide. ¿Han escuchado eso? He escuchado de gente que inclusive ha atentado contra su vida porque se quedan sin trabajo. ¿En dónde tenía su confianza? En su trabajo, en el dinero, en el jefe, en la persona, ¿cierto?
Hay personas que han tenido su esperanza en sus padres, en un amigo, en su esposo. Y la Biblia claramente habla de esto. Y hay una forma de evaluar si usted tiene su confianza en otra persona antes que en Dios. Lucas 14:26 dice lo siguiente. Ahí vamos a hacer la evaluación. Miren Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay personas que dicen, no, yo no sigo a Cristo porque me da pena de mis amigos. ¿A quién puso primero? A los amigos. A los amigos que han- No, yo no sigo a Cristo porque el jefe me despide. Hay empleo, ¿cierto?, donde el jefe ejerce mucha presión y hay personas que no quieren de una u otra manera sufrir ciertas consecuencias. A veces una amenaza. Hablé una vez con una señora que por el mero hecho de ser cristiana, sus padres la desheredaron. Cuando repartieron luego la herencia, que de hecho en vida como que lo hicieron, esta señora no la incluyeron por ser cristiana. ¿A quién pondrá usted en primer lugar? Dice la Biblia en Isaías 2:22. Alguna vez lo leímos hace unos días. 22.2. O 22. No, 2:22. 2:22. Control o leo acá. Dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Una persona que deposita su esperanza, su confianza en un ser humano, ese ser humano, yo también, un día vamos a morir. Su aliento está en la nariz. Y bien grandecita que la tengo yo, ¿cierto? Imagínense, más aliento, más respiro. Pero hermanos, que el Señor nos guarde en cuanto a eso. Antes, todo lo contrario. Si una persona trata de ser oposición a usted para seguir a Cristo, mis hermanos, usted no tiene por qué retroceder. Usted tiene que seguir a Cristo con todo su corazón. Porque usted tal vez sea el instrumento que Dios utilice para traer esa otra persona al Señor. Y si usted afloja, ¿qué va a hacer del otro? Imagínese, si usted retrocede o si usted se deja intimidar o usted afloja en su vida cristiana, ¿qué va a hacer del otro? 1 Corintios 7:16, lo voy a leer acá nomás, dice, porque quién sabe si quizás tú, hombre, harás algo a tu mujer. Y luego se hace la pregunta a la inversa también. A la inversa también se hace esa pregunta. Ahora, mis hermanos, muchas veces entonces hay personas que lamentablemente entonces confían más en sus riquezas, en sus casas, en sus tierras, en el dinero que tienen en el banco, en su estatus social, en el gobierno, o ponen su confianza en sí mismos. Pero ¿sabían ustedes que hay personas que han puesto su confianza en filosofías, en lo que aprendieron en la universidad? Depositan su esperanza en los expertos, en el catedrático, en la ciencia, en el conocimiento. El cristiano ha depositado toda su esperanza en Jesucristo, Amén. solamente en Él. Lamentablemente el mundo menosprecia y desecha a todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de su vida? Vamos aquí ya con esto, vamos terminando. Libro de Isaías, capítulo 47 y el versículo 10. Libro de Isaías, capítulo 47, versículo 10. Este versículo describe tres cosas en las cuales el ser humano confía, en las cuales el ser humano muchas veces echa sus cimientos, pero que no le van a servir de mucho o de nada, básicamente. Miremos lo que dice este texto. 47:10 de Isaías. Porque te confiaste en tu maldad
diciendo, nadie me ve. Número 1 es eso. Número 2, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Número 2. Y número 3, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vamos a revisar un poquito estas 3 bases en las cuales las personas confían, inclusive para la eternidad. ¿Cuáles son los fundamentos de la vida de algunas personas? Número 1, su vida en el pecado, porque te confiaste en tu maldad. ¿Y qué dicen? Nadie me ve. Nadie me ve. Yo pasé la diapositiva, ¿no? No, hacemos acá. Nadie me ve. Hermanitos, esta filosofía es muy común en la actualidad. ¿O será que me equivoco? ¿Cómo vive la mayoría de las personas sin Dios? Una vida desenfrenada, una vida de pecado. Tienen la idea de lo que dice Corintios: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muchas de estas personas tienen como base o fundamento de que creen que es esta vida y nada más. Por eso hay que sacarle el jugo, por eso hay que darle rienda suelta a todo deleite, a todo pecado, a todo lo que se atraviese. No importa lo que suceda, no importa pasar por encima del que sea, no importa respetar las autoridades, no importa llevarle la contraria a mis padres, a la policía, al que sea, con tal de darle satisfacción a su carne. Se engañan, se meten en todo tipo de negocio sucio, traficantes de drogas, el licor, personas que se prostituyen, bastante común hoy en día, lo que llaman como que ya es por internet, con las cámaras, webcam se llama eso, creo, con modelos webcam. Imagínense, hacen dinero para vivir cómodamente, un desenfreno total. Muchas personas lamentablemente tienen ese estilo de vida y ese pensamiento como base y como fundamento de sus vidas. Qué tristeza. La mayoría de estas personas viven en fiestas, parrandas, borracheras, se acuestan con uno y amanecen como con 3 o 4. ¿Y saben qué? Deforman sus cuerpos. ¿Han podido ver gente así? ¿Qué es esa filosofía, hermanos? Ahí la leímos. Se confían en su maldad y tienen como base o fundamento, nadie me ve. Y es más, así la gente los vea, dicen, pues si me ven, ni me importa. Ni me importa. Yo quiero decirle algo a las personas que de pronto tengan una filosofía así. Confío en el Señor que aquí no hayan, o si hay, que hayan poquitas. Y le quiero decir algo a usted. Si usted tiene esa forma de pensar, esa filosofía, de vivir desenfrenadamente, de cualquier manera, quiero que usted haga un alto en su vida. Quiero que usted reflexione y que tenga presente y en cuenta que hay alguien que sí lo ve y que un día le va a demandar cuentas de la forma en que usted vive. Él tiene todo el derecho porque él lo creó, lo formó, lo hizo y lo sustenta. Y un día lo va a llamar a cuentas. Y le animo para que desvíe ese camino y esa forma de pensar y se vuelva a Dios con todo su corazón. Porque de lo contrario, ese camino lo va a conducir a la ruina. Ese camino lo lleva a la fatalidad. Va a ser algo espantoso. Pero usted hoy puede revertir eso. Lo bonito de Dios es eso. No importa si su vida es una vida arruinada. He escuchado testimonios de mujeres que se han practicado varios abortos. Y Dios lo restaura, o Dios la restaura. Y más adelante han podido tener inclusive hasta un bebé. Mire Dios cómo hace, ¿cierto? De cosas tan preciosas. Dios restaura vidas.
le animo para que usted en el día de hoy, si esa es su filosofía de vida, si sobre esa base usted se apoya para construir su vida, no la está construyendo, la está destruyendo, está acabando por completo. Pero el versículo habla de otra base en la cual la gente se apoya para construir su vida. ¿Cuál es? La sabiduría y la ciencia. La sabiduría y la ciencia. Bueno, ahí habían unas imágenes del anterior. Han llegado a ver personas, hermanos, mire cómo quedan. ¿Cierto? Horrible. Cuando tienen esa filosofía de vida, Satanás los vuelve nada, los acaba, los destruye por completo. Miren esta otra. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron. La Biblia habla en Colosenses de las filosofías y huecas sutilezas. Oiga, es bien triste escuchar a la gente que como base tienen para encarar la eternidad algunos conceptos que de hecho son muy comunes hoy en día. Usted le predica a algunas personas el evangelio y ¿qué contesta? Ah, uno se muere y ahí se acaba todo. Yo siempre les pregunto, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted que después de que se muere no hay nada? ¿Sobre qué base se apoya usted para decir eso? Es algo que han escuchado de los demás. Hay otros que dicen, no, es que uno se muere y ahí se acaba todo, ¿cierto? Porque nadie ha venido a contar. Pues ¿saben algo? Vino uno y contó y no le creyeron. Y ese es el Señor Jesucristo. Da lástima ver cómo las personas abordan estos asuntos con liviandad. No se preocupan mucho por estas cosas. Hay otros que tienen como base, hablando de la filosofía, de la ciencia, de la sabiduría, algo que coloqué por acá. Esta imagen tiene que, hasta en el proyecto. Aquí sí, pero acá no. La reencarnación. Hay personas que dicen, no, uno se muere y según se haya comportado, puede en la otra vida llegar a ser un rey, llegar a ser un príncipe o llegar a ser un renacuajo o una lagartija por ahí. ¿Sabe qué le digo yo a estas personas que tienen esa mentalidad y esa base o fundamento para sus vidas? Con una certeza. Sí, yo les hago una preguntita muy sencilla. ¿Sí? ¿Quién fue usted en la vida anterior? ¿Usted de qué se acuerda? No, yo tuve como un evento. No, con certeza, ¿quién fue usted en la vida anterior? No tienen fundamento para eso. Otra pregunta buena para hacerle a una persona así. ¿Quién determina el cuerpo que usted va a tener después? ¿Quién determina eso? Lamentablemente hay religiones en el mundo que creen en eso, la reencarnación. Los hinduistas, los budistas, y hay unas ramas de eso que se están viniendo para acá, como la nueva hora, perdón, la nueva era. La nueva hora es que me va a coger el día, hermanos. El espiritismo, el ocultismo, abrazan estas ideas absurdas. Mire, es tan absurda y tan absurdas esas ideas que gente de la India no se comen ni maltratan las ratas. Hay pueblos invadidos. ¿Por qué? No ha de ser que pronto mate la abuelita. No se comen una vaca por lo mismo, porque de pronto se están devorando al tío que ya de morir reencarnó en esa vaca. Imagínense ustedes, qué absurdo eso. Ahora, ¿cuál es el fundamento para encarar la muerte y luego toda una eternidad? Ahí está en la mitad. El Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe qué prometió el Señor por allá en Romanos 14, 8 y 9? Pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y luego, como que redondea la idea. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O del Señor somos. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está muerte? Tu victoria, tu aguijón. Hermanos, algunas personas con sus filosofías, con sus ideas huecas, se apoyan no sé ni en qué para creer cosas, ¿cierto?, que no tienen pues ningún fundamento. El cristiano siempre tiene un fundamento y es la palabra de Dios.
Ahí nos apoyamos y creemos todo lo que ella dice. Amén. Y si Dios dice que Dios nos da vida eterna y nos promete un bienestar por la eternidad, solamente por arrepentirnos y por creer en su Hijo, hermano, yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Vamos al tercer y último punto. Yo y nadie más. Lo leímos ahí en Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías 47:10. Yo y nadie más. Otra base, otro fundamento que la gente muchas veces tiene sobre nada, podemos decir. Habla del egoísmo, del egocentrismo, hermanos, y esto sí que hoy en día es muy común, bastante común. Todo el mundo se quiere volver famoso, todo el mundo quiere salir en TikTok, Y usted no sabe. todo el mundo quiere, ¿cierto?, salir en las redes sociales. ¿Cuáles son los ídolos hoy en día de la gente? Hablándolo de personas, ¿quiénes? Los youtubers, Los youtubers, ¿qué más? los jugadores. Jugadores de fútbol, cantantes, artistas. Y si usted y yo somos sinceros, honestos, y nos ponemos a analizar muy bien las vidas de estas personas, hermanos, es muy, pero muy poco lo que estas personas le aportan al desarrollo de una sociedad. Miren, hay personas que se han vuelto famosas en las redes por hacer unas barbaridades. ¿Cierto? Miren, ¿cómo? Es para Colombia. ¿Esa es de qué? A un youtuber aquí. A un youtuber aquí, un buen youtuber. Sí, no, miren. Una red social, ahora no me vayan a malinterpretar, una red social bien, ¿cierto?, bien usada para la gloria de Dios, amén. Yo pienso que si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy en día, mejor dicho, invadiría todas las redes llevando el mensaje. Pero hermanos, lamentablemente esto se ha vuelto un instrumento muy grande en las manos también de Satanás. Y hablando de esto, qué tristeza ver y conocer gente que el fundamento de su vida son ellos mismos. Hay personas y artistas que usted ve en la televisión que sinceramente, hermanos, se quieren robar toda la atención, toda la gloria, es sino verlos desde el momento en que pisan una cancha de fútbol. Por ahí vi yo que este futbolista Cristiano Ronaldo contrata gente, ese tipo tiene mucha plata, solamente para que lo graben, o sea, para que le graben cada movimiento a él cuando juega fútbol. Cada movimiento y desde diferentes ángulos. Imagínense, qué egocentrismo tan impresionante. ¿Cómo, Mari? Podría ser para mejorar. ¿Podría ser para qué? Para mejorar. Para mejorar. Ah, de pronto. Bueno, puede ser, pero no parece mucho por la forma en que muchas veces, cierto, hace las cosas. Jeremías 45:5a dice, ¿buscas para ti grandezas? ¿Cuál es la respuesta? No la busques. No las busques, no las busques. Me encanta el ejemplo del profeta Daniel. Daniel fue un hombre muy usado por Dios. Y allá en el capítulo 5, cuando aparece la mano así en la pared que empezó a escribir, y él descifra todo lo que, ¿cierto? Mené, Tekel, Uparsin, aparece ahí. Cuando él descifra eso, ¿qué trató de hacer el rey Belsasar? Exaltarlo. ¿Y sabe qué contestó Daniel? Tus dones, tus regalos sean para ti y para otros. Siempre enfocado a la gloria de Dios. Siempre enfocado a la gloria de Dios. Mis amados hermanos, aún dentro de nosotros, el pueblo cristiano, debemos de guardar y cuidar mucho nuestro corazón. Pero bastante en este sentido. ¿Cierto? Sí tenemos títulos académicos, grados, posgrados y más grados por allá. La gloria debe ser enfocada al Señor. Lamentablemente a veces dentro del cristianismo se ha caído en esto. ¿Quién es el relevante? ¿Quién es el que merece toda la gloria y la atención y el honor? Solo el Señor. Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, que yo mengue. Quiero preguntar,
¿Cómo va a enfrentar usted la eternidad? ¿En qué condición la va a enfrentar? ¿Sobre qué base está usted apoyado para encarar la eternidad? ¿Sobre qué base se apoya usted? Alguna de estas que vimos antes, mucho cuidado, porque no solamente, ¿cierto?, va a ser ruina aquí, va a ser ruina por la eternidad. La única manera de encarar correctamente la eternidad es recibiendo a Cristo en su corazón, Amén. aceptándole por la fe. Finalizo ahora sí con esto. Vengo de finalizar desde hace como media hora. Finalizamos con esto. Conclusión. La Biblia menciona varios juicios, pero hay dos que competen mucho a las personas. Uno tiene que ver con el juicio del gran trono blanco y el otro con el tribunal de Cristo. De todos los que allí comparezcan en el gran trono blanco, todos los que estén allí van a la condenación. ¿Por qué razón la gente se va a condenar? Porque no creyeron. Porque fundamentaron su vida en cualquier cosa, menos en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, fui religioso, hice milagros, profeticé, bauticé, confirmé, me casé, tuve mi propia filosofía, viví como se me antojó, etc. Y todos ellos van a quedar, lamentablemente, excluidos de la presencia de Dios eternamente por las razones que estudiamos en el día de hoy. Solamente el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, no más. Había un punto que quería desarrollar, pero ya el tiempo no me da, y tenía que ver con el juicio para el cristiano. Porque, hermanos, es cierto que allí no se va a definir quién se salva y quién se condena. En el tribunal de Cristo, en la otra parte, todos los que estemos allí, pues somos salvos. Pero ¿qué se va a calificar allí? Sobre la obra de cada uno. ¿Cómo sobreedifica? Y eso puede dar pie para otro tema en otra oportunidad. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos aprender algo de las ruinas, ¿cierto? Podamos reflexionar, recordar un poco, y sobre todo, mis hermanos, si alguien en el día de hoy, al revisar, al evaluar su vida, se da cuenta que la base de su vida, el fundamento de su vida, no es Jesucristo, le rogamos en el amor de Dios que reconsidere eso, que se arrepienta, que se vuelva a Dios. Y aquí estamos para servirles. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. Gracias, oh Padre, porque en el día de hoy Él nos recuerda un poco respecto a lo que puede ser la vida de una persona cuando se compara con alguna ruina, con algo que ha sido devastado por alguna razón. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo es el arquitecto perfecto. Qué bueno saber que Él puede tomar una vida hecha pedazos, una vasija rota, y hacer de ella algo nuevo, útil para la alabanza de su nombre. Padre, en esta mañana queremos rogarte por aquellas personas que no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas y que tal vez su vida ha sido una vida llena de tristezas, de dolor. Tú puedes cambiar eso, tú puedes darles esperanza, si tan solo hacen lo que la Biblia dice, que es arrepentirse, ir a mi Padre y pedir perdón. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a perdonar. Pero también, Señor, estamos orando por los hermanos cristianos que de pronto, de una u otra manera, su vida espiritual, su vida cristiana, tambalea un poquito o tambalea mucho. Hoy es el día para volver a echar raíces, para volver a estructurar sus vidas en la persona del Señor Jesucristo. Padre, que hoy podamos hacer una evaluación respecto a esto y que podamos, con tu ayuda, darnos cuenta que
que es sumamente importante revisar el fundamento de nuestras vidas. Tú eres el único fundamento. Tú eres la roca inconmovible. Tu palabra, Señor, es segura. Todo lo que ella dice, así es. Y en ella confiamos. Y en ella hemos depositado toda nuestra esperanza. Padre, te damos gracias. Encomendamos este resto de día y de semana en tus manos. Porque oramos pues a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.